Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi amigo Fernando Weiler y su management para todos. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, bienvenido Eduardo, gracias a ti por contar conmigo siempre en tu programa. No, yo la verdad es que lo hago con gusto, porque además de estas conversaciones que tenemos tú y yo no sé si los oyentes aprenden, yo me imagino que sí, pero yo salgo reforzado de todos mis conocimientos cada vez que conversamos, ¿no? Bueno, eso siempre es interesante, ¿no? Refrescar viejos conceptos y incorporar también los nuevos, ¿no? Que son muchos y Son, muy avasalladores, diría yo, son ¿no? muchos avasalladores y están pasando por todos los lados, por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, En eso estamos. en eso estamos. Entonces, ya que hemos hecho esta introducción, hablemos de eso que siempre ha estado, pero que pareciera que últimamente con este tema de la crisis y de todo lo que uno tiene que enfrentar, se está haciendo más patente y es los productos sustitutivos. ¿Cómo manejamos ese tema de los productos sustitutivos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es definir el concepto de producto sustitutivo, ¿no? El producto sustitutivo es aquel que de alguna forma cubre una determinada necesidad concreta, ah, más o menos parecida a la nuestra, y bueno, pues, pero lo hace con un producto con una naturaleza completamente distinta. Yo, por ponerte algún ejemplo, te comentaría que en el sector lácteo, en el sector de yogures, donde yo tuve una experiencia profesional bastante larga, Ujú. sabíamos que había una influencia muy determinante en el precio de la fruta, ¿no? Porque al fin y al cabo la fruta proporcionaba los mismos beneficios y satisfacía exactamente las mismas necesidades que podía satisfacer un yogur, ¿no? Y Ok. cuando la fruta bajaba de precio, pues sabíamos que iba a haber un trasvase del consumo, del consumo del yogur hacia las naranjas, hacia las manzanas, hacia los plátanos O y sea, todos la estos gente productos. bajaba el consumo del yogur para ir directamente a la fruta. Bueno, evidentemente, el yogur tenía su propia, digamos, su propio ámbito digamos, de promesa básica, por así decirlo, Ujú, ¿no? ujú. Pero evidentemente compite de lleno con la fruta, ¿no? Como golpe de tripa, digamos, que Sí. realmente satisface un momento de hambre o un desayuno, una comida, un postre, en fin, lo que sea. Ok. Entonces realmente son productos de naturaleza distinta, pero que cubren exactamente la misma necesidad. Y esto es un fenómeno que la tecnología, pues de alguna forma, ha acentuado muchísimo en los últimos años. Hay casos históricos muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Henry Ford, famoso por su desarrollo de la producción en cadena, El que Forte. realmente el Ford T consiguió de alguna forma digamos, una masa de gente pudiera pensar en adquirir un vehículo, un coche, y bueno, ese fue el gran avance, esa fue la gran aportación que hizo Henry Ford porque consiguió abaratar sus procesos productivos y hacer que el producto llegara al cliente final a unos precios asequibles para mucha gente. Ujú. En el momento en que las empresas, la competencia empezó a fijarse no tanto en el producto, sino en la necesidad que se satisfacía, en ese momento, pues General Motors, que era, digamos, la empresa del competidor de enfrente, empezó a detectar nichos de mercado o segmentos de mercado que realmente satisfacían órdenes de necesidades distintas, ¿no? Henry Ford decía, ¿no?, sin cierta sorna, que cualquier americano podía comprar un coche, un Forte de cualquier color siempre que fuera negro, ¿no? Eso demostraba hasta qué punto llevaba hasta las últimas consecuencias ese proceso de producción, digamos, estandarizado a tope, ¿no? En Ujú. cambio, pues General Motors se dio cuenta de que había gente, pues familias numerosas, había gente que compartía el trabajo con la actividad personal, había gente que le gustaba correr con el coche, gente que le gustaba una conducción pues más o menos deportiva, y en este mismo sentido comenzó a dar respuesta a todos estos segmentos de mercado y empezó a copar cada vez más el segmento del automóvil y realmente adquirió un liderazgo que le duró hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, ese fenómeno de enfoque a necesidades es algo que no debemos perder de vista nunca, porque además podríamos poner otros muchos ejemplos, quizás más recientes, que ilustran la importancia que tiene el que estemos siempre preocupados no tanto por el producto, cómo lo hacemos o cómo lo producimos, sino realmente qué necesidad estamos satisfaciendo y cómo está evolucionando esa necesidad y de qué manera está el cliente satisfaciendo esa necesidad, ¿no? Mira, y hablando de esos casos, que hay casos famosos en el mundo del marketing, eh,
podríamos hablar del caso de Kodak. Kodak creo que es un caso que se debe estudiar en muchas escuelas de marketing, de lo que les pasó de ser líderes absolutos a quedar prácticamente relegados. Sí, lo de Kodak además fue cruel, ¿no? Porque fue además de prácticamente un fenómeno que yo no sé por qué los pilló por sorpresa, porque tú sabes que la fotografía digital, la tecnología de la fotografía digital la desarrolló Kodak en su momento. Las primeras cámaras digitales las desarrolló el propio Kodak. Sin embargo, no fue capaz de tomar la decisión estratégica de poner ese producto en el mercado. Quizás por el miedo de que, bueno, el paradigma o la dialéctica que tenía establecida con el mercado a través de la fotografía digital, de la fotografía química, digamos, del típico rollo de fotografías que llevábamos a revelar y nos lo llevamos impreso a casa, pues no querían que se la rompiera, porque era, evidentemente era su gran negocio, su gran actividad, una actividad en Sí, la que eran líderes completamente destacados. Y bueno, yo creo que les dio miedo el tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a la larga hubo otras empresas que fueron mucho más ágiles en este sentido, probablemente que tenían mucho menos que perder y fueron capaces de tomar la delantera, ¿no? Hasta el punto de que Kodak prácticamente ha tenido que sobrevivir a base de hacerse fuerte en unos nichos de mercado muy reducidos, con lo cual ellos mismos como estructura, como empresa, han tenido que reducirse también. Y bueno, es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en el fenómeno del videoclub, ¿no? Piensa en la necesidad real que satisfacía un videoclub, ¿no? sí, mira, Y las te das grandes cuenta de tiendas que, de Blockbuster, ¿te acuerdas aquellas grandes claro, tiendas que claro, estaban claro, por todo el claro, mundo? claro, claro. Que además en su momento fueron también, digamos, vinieron de la mano de las tecnologías y Ujú. que en un momento dado, pues, oye, el hecho de que tú veas una película en Netflix o en HBO, te la descargas desde casa o hagas lo que te dé la gana, pues realmente implica pues satisfacer una necesidad que es la de consumir contenidos multimedia en tu casa a la hora que te dé la gana, ¿no? Y A la entonces, bueno, pues carta. Sí. esto es una forma completamente distinta, ¿no? Un teléfono móvil, fíjate la cantidad de atentados, entre comillas, que significan para una No, enorme cantidad de productos, la la- agenda, el fin, la las alarma, cámaras fotográficas, el las cámaras despertador, de la cámara vídeo, el fotográfica, despertador, todo, todo. Y bueno, y en el futuro va a el seguir reloj acaparando, mismo, ¿no? El claro, reloj mismo. claro. Yo, por ejemplo, ya prácticamente no llevo reloj. Yo tengo un reloj digital que realmente lo que hago con él es que para lo único que me ha servido es para duplicar el teléfono, porque realmente me Más da la nada. misma función y me lo pongo solo para salir a caminar y para un poco medir mis pasos y los latidos del corazón y estas cosas, pero realmente no necesito un reloj porque tengo el teléfono móvil que me da la hora perfectamente, ¿no? Y me avisa, incluso me da, en fin, Pero fíjate, yo haría una diferenciación y es que es verdad que la tecnología, en los casos que estamos hablando, marca la diferencia, ¿no? Marca la pauta. Pero si bajamos un poco el escalón, nos damos cuenta que a veces empresas tradicionales, no lo sé, un fabricante de galletas que tradicionalmente tuvo éxito con un tipo de galleta y no se da cuenta y sigue haciendo su galleta porque esa galleta es la que le gusta, le gustaba a toda la generación y no se da cuenta que las nuevas generaciones están pidiendo otra cosa y ahí no interviene en realidad la tecnología, simplemente otro que vino, oye, mira, yo voy a hacer la misma galleta, pero le voy a cambiar el nombre, le voy a poner colorito y a lo mejor le pongo un poquito de más de azúcar, ¿no? Y ya con eso hizo la diferencia y se empieza a robar parte de la tarta que tenía el otro, ¿no? sí, efectivamente. Bueno, es que hay casos, digamos, muy simpáticos, ¿no? De lo que significa el a veces no tener la audacia de darse cuenta de los cambios que se están produciendo en tu entorno, digamos, competitivo, ¿no? Ujú. Y se caen digamos, en errores de bulto muy importantes, el no estar al tanto de determinados cambios en las actitudes de los clientes, de los consumidores, se suele pagar de forma muy, muy cara, ¿no? De todas formas, hay otras manifestaciones también muy interesantes que se pueden tomar en consideración desde el punto de vista de necesidades. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar para el sector turístico, para una empresa del sector turístico, infraestructura turística, en concreto era un museo de historia de Canarias que habían aquí en Tenerife, y yo me encontraba cuando visitábamos a los turoperadores para que nos programaran en sus actividades, Ujú. me encontraba con gente que trabajaba en otras cosas, de actividades nocturnas, en fin, que lo que querían era básicamente conseguir lo mismo que yo, era que
los clientes de ese tour operador pues fueran a mi establecimiento, bien a ver el museo, bien a cenar o bien en fin, a pasárselo bien en una discoteca, ¿no? En un espectáculo carnavalero. Mm. Y cuando hablábamos entre nosotros, uno de ellos me dijo una vez, no, pero es que entre tú y yo no competimos, porque yo tengo una actividad nocturna, de noche, lo tuyo es de día, y es familiar, y es no sé qué. Y yo les decía, pues estás en un error, porque ten en cuenta que cuando un señor se baja del avión, viene con una disponibilidad económica, y es muy probable que si viene a mi museo no tenga luego recursos para ir a Claro, tu porque espectáculo, es el mismo bolsillo y para todas las viceversa. actividades. Sí. Es lo que se llama el share of pocket, ¿no? Es decir, la parte del bolsillo que en la que tú te puedes quedar, porque al final de lo que se trata es de pasar unos días aquí. La necesidad es la de pasar unos días y pasarlo bien, y desarrollando actividades que realmente te sean, digamos, amenas, ¿no? Sí. Y que te generen un buen recuerdo de tu estancia y una buena experiencia, ¿no? No obstante, fíjate, yo diría que aparte de la tecnología que es vital, hay un factor que yo creo que también ha hecho cambios en la historia del marketing y es la moda. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, la gente usaba sombrero y de repente dejó de usar sombrero la gente en la moda y las grandes fábricas de sombreros se vinieron abajo y habrán quedado las especializadas para, tú sabes, casos muy especiales, pero cómo la moda puede acabar con una industria, ¿no? Porque eran fábricas que habían en el mundo para hacer sombreros. Sí, evidentemente, claro que sí. Y bueno, lo que pasa es que la moda es un fenómeno de marketing muy particular, que tiene unas especificidades muy, muy claras, y en la que el instinto del gestor juega un papel fundamental, ¿no? La moda no es un negocio que se rija por los mismos principios del marketing del mundo del consumo, ¿no? Eso es otra cosa completamente distinta. Yo Es muy me compleja. declaro muy compleja, y es producto de una experticia total y absoluta, ¿no? Y de un instinto, ¿no? Por parte del gestor, ¿no? Es decir, qué es lo que se va a llevar, qué es lo que va a funcionar, qué es lo que va a ser aceptado, qué es lo que no. En fin, las tendencias en moda son difíciles de Sí, gestar, ¿no? Sobre todo cuando se quiere ir por delante, ¿no? Marcando estilo y claro, tal. cuando quieres ser la vanguardia, entonces ahí todavía es más difícil. Exacto. También recuerdo, Fernando, viviendo en Venezuela, tener contactos con una empresa de detergentes muy grande americana, bueno, Procter. Y yo recuerdo cómo los gerentes de marca tenían dentro de su campo de planificación, tenían su marca líder. Siendo líder, ya ellos iban preparando la marca sustitutiva para no perder el mercado. Es decir, no esperaban que la competencia les sacara algo, sino que ellos mismos empezaban a fabricar su marca que iba a terminar derrotando a la marca que estaba liderando en ese momento. Claro, estudiaban y veían la etapa de vida de esa marca y cuando ya veían que empezaba a declinar, empezaban a hacer el esfuerzo para subir la nueva marca con la que seguirían controlando el mercado. Eso es otro tema. Sí, bueno, tiene un poco relación con lo mismo, es decir, es un poco, digamos, adelantarte a los acontecimientos, identificar cuáles son las debilidades de tu producto actual, de un producto, bueno, porque goza de una buena salud en el mercado, pero que evidentemente puede tener sus debilidades. Y entonces tú lanzas un producto de refuerzo con otra marca distinta. Esto es algo que se hacía mucho. Lo que pasa es que los mercados han cambiado mucho. Aquí en España, donde el mercado es mucho más pujante, mucho más competitivo, y diría yo, y mucho más sofisticado, pues nos estamos encontrando con circunstancias paradójicas, ¿no? Por ejemplo, es decir, el que tu primer competidor sea tu primer cliente es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Sí, sí, Entonces sí, sí. piensa, por ejemplo, en lo que son los fenómenos de las marcas del distribuidor, de lo que significa el fenómeno Mercadona y su hacendado para un montón de sectores de actividad, entre ellos el sector lácteo, que es el que yo tuve la oportunidad de conocer mucho más, pero bueno, está en todos los sectores, prácticamente los snacks, aperitivos, en los postres, en 20.000, No, digamos, ya en todo, ya en todo. sectores distintos, una marca transversal que compite con un montón de compañías y un montón de empresas. Y en este momento, pues es líder del mercado en muchos de esos productos, en muchos de esos segmentos de mercado, ¿no? Y lo peor es que hasta donde sé, los fabricantes que tenían una marca que era vendida en esos automercados, los llamaron y le dijeron, quiero que me fabriques con mi marca
en tu fábrica el mismo producto, pero eh, yo le voy a poner un empaque más barato, con lo que yo voy a vender unos céntimos más económicos que tú. Y hicieron Sí. el negocio y al cabo de un tiempo ya no pueden hacer otra cosa que más que el producto que les ordena ese automercado. Bueno, de hecho hay muchas compañías que han abandonado, digamos, su estrategia, digamos, de competencia en el mercado con marca propia y se han puesto a maquilar, o sea, sencillamente a fabricar productos para la gran Sí, distribución, ¿no? marcas blancas en tal Yo, caso. yo conocí una empresa en Murcia que me impactó porque era una empresa de unas dimensiones gigantescas. Aquellos eran como una nave industrial, eran como 18 campos de fútbol, todos juntos, ¿no? Y Ujú. había cordilleras de alcachofas, ¿no? Y estos señores pues producían alcachofas, las envasaban y las colocaban en estas naves industriales a la espera de que algún distribuidor europeo pues se acercara y dijera, bueno, pues a mí me mandas por favor 200 contenedores de 60 pies con este producto, ¿no? Enlatado con mi etiqueta. Y bueno, y viven de eso, ¿no? Bien es verdad que son negocios con unos márgenes de contribución muy reducidos, muy pequeños, pero bueno, ahí Pero van, el van volumen les sobreviviendo, ¿no? compensa, el volumen les Y es una compensa. empresa que tuvo un peso específico importante en el sector de las conservas en España y que, bueno, pues acabaron por dejar de competir, digamos, frontalmente en él, ¿no? Y se convirtieron en fabricantes del distribuidor, ¿no? De la distribución. Entonces, Fernando, con esto que hemos comentado hasta ahora, si nos está escuchando una persona que tiene una pequeña fábrica, un pequeño comercio, ¿qué debe de tener en cuenta entonces él para cuidar su producto y en tal caso ir buscando cuál es el producto sustitutivo de su actividad? ¿Qué debería, cómo se debería de manifestar las primeras manifestaciones en estos casos? ¿Cuáles podrían ser? Depende, mira, yo en eso no creo que haya reglas fijas. Yo lo que sí creo es que hay que tener una visión estratégica muy clara, ¿no? Respecto a cómo están evolucionando las cosas, estar pendiente del comportamiento del consumidor, de cómo percibe determinadas novedades, determinadas innovaciones que se producen en el mercado, e intentar medir o establecer o predecir en qué medida esas innovaciones te pueden suponer un problema para ti en el futuro, ¿no? Yo creo que esa es la única receta real que hay, una visión estratégica, pero muy bien definida, una analítica permanente y constante de lo que está ocurriendo en el mercado y de los comportamientos de los consumidores. Y aún así no hay garantías de que nos puedan sorprender el mercado con determinados fenómenos que no van en beneficio nuestro, ¿no? Evidentemente. Sí, yo creo que lo que tocas decir es la clave. No Mm. pueden bajar la guardia. La linterna la tienen que tener encendida todo el tiempo. No hay, Mirar no el hay negocio. mercado, vigilar la competencia, vigilar la tendencia de consumo del público No consumidor. hay negocios eternos y sobre todo hay fenómenos de tipo cultural, fenómenos de tipo pues relacionados con el mundo de la salud, etcétera, que en un momento determinado irrumpen en el mercado y de manera absolutamente amenazante, ¿no? Yo tuve algunas experiencias en su momento con algún producto importante que por una digamos, un comportamiento por parte de la clase médica pediátrica en España, pues realmente fue un producto que se vio seriamente amenazado y además de la noche a la mañana, porque todo salió de un congreso multitudinario en el cual asistieron un montón de pediatras de España que en ese momento pues manifestaban su alarma por el incremento del colesterol en sangre en los niños, ¿no? Y bueno, pues de ese congreso salió un listado enorme de productos que afectaban realmente, que decían ellos que afectaban digamos, a la salud de los chicos, ¿no? Y eso pues nos produjo problemas muy serios, muy serios. De tal manera que en este momento no hay ningún producto de esta marca que salga al mercado que no lleve el aval y el marchamo, digamos, de producto saludable por parte de la Sociedad Española de Pediatría, por parte de la Sociedad Española de Cardiología, es decir, que te lleve todos los avales Necesarios necesarios para para que el evitar producto, para sorpresas. que el producto no tenga pues, sorpresa en ese sentido, ¿no? Pues mira, yo iría ya para aprovechar este minutito que nos queda, que el COVID ha hecho cambiar muchísimas cosas, ¿no? Este confinamiento, las redes, las ventas por Internet han dado un vuelco también o han contribuido a que ese producto sustitutivo cambie.
Sí, bueno, fíjate, ya en este momento hay fenómenos muy interesantes que se están produciendo y que ya estaban planificándose en un momento determinado, pero que el COVID ha contribuido a que el proceso se acelere, ¿no? Se adelante. Por poner un ejemplo de nuestro entorno más inmediato, el Ayuntamiento de La Orotava acaba de crear una página web eh, am, para vender productos de los comerciantes de La Orotava online. O sea, realmente, evidentemente que ningún comerciante, pequeño comerciante de un pueblo como La Orotava puede a lo mejor darse el lujo de tener una Sí, no, página no web y tiene la una capacidad de tienda hacerlo online, solo, claro. pero digamos que con un proceso, digamos, de asociacionismo, de cooperativismo, de como lo quieras llamar, pues realmente están en condiciones ahora mismo ya de ofrecer a la población, no solo de La Orotava, sino de otros municipios, sus productos y sus servicios a través de una oferta online mancomunada, obviamente, ¿no? O sea que realmente cuando hay imaginación, cuando hay ganas de competir, cuando hay espíritu innovador, evidentemente se sale adelante, ¿no? Siempre hay una Se sale solución. adelante, claro que sí. Bueno, Fernando, ha sido un placer esta conversación hoy, de verdad. Yo encantadísimo. Nos vemos entonces el próximo jueves, Dios mediante. Si Dios quiere. Bueno, Eduardo, gracias. encantado de hablar contigo. Un abrazo. Chao, Fernando. Chao.